Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde con una temperatura y un clima que ha ido cambiando a menudo, ¿no? Tenemos chaparrón, sol, pero bueno, hemos sobrevivido a diferentes circunstancias. Inclemencia. La primera de ellas es el chaparrón. Esta mañana he ido a recogerlos a Juan Carlos Mestre y a Ana Rossetti a la estación de trenes y hemos llegado hasta el hotel como buenamente hemos podido, con un paraguas medio roto y tú decías que con los pies a punto de derretirse. Hemos sobrevivido también a las gambas, también. Y hemos sobrevivido hasta Blue Jeans, que la cola de firmas ha causado sensación en la Plaza Mayor esta tarde. Bueno, tenemos... Lo único que no hemos sobrevivido es a nosotros mismos, pero vamos a intentar. Vamos a ver, ¿no? Gracias también por acompañarnos en una tarde dedicada a la poesía. Y por haber elegido la poesía frente a otros planes. Hoy no os he comentado, pero justo creo que a estas horas, un poco más tarde, estaba Tamariz, el mago Tamariz, con su violín invisible contraprogramándonos, pero por eso os agradecemos que hayáis elegido la poesía. Y bueno, tenemos aquí, vamos a estar durante una hora y cuarto, acompañados por Ana Rossetti y Juan Carlos Mestre, que bueno, ellos son dos poetas con una larga trayectoria. Él es de origen leonés y es de origen gaditano, pero ambos viven en Madrid. Aparte de Madrid, otra cosa que les une es su multidisciplinariedad. Juan Carlos Mestre es artista plástico, es poeta, ha estado implicado en diferentes proyectos musicales, ha estado implicado en revistas como Ajo Blanco y, en el caso de Ana Rossetti, también poesía, narrativa, literatura infantil y juvenil. Pero yo no he estado en nada plástico, por ejemplo, claro, pero sí he estado en escenografía, he estado en teatro y he estado en otro tipo de actividades que a lo mejor no son convenientes explicarlas aquí. Ajá. Y también me comentabas hace una hora que bueno, pues también estás implicada en un programa radiofónico destinado... Yo trabajo mucho en radio y además que es un medio que me gusta muchísimo, porque lo que te da es un sentido de intimidad. Te crees que no te está escuchando nadie y entonces eso te da mucha tranquilidad, te da una sensación de confesonario que, bueno, sin tener que decir pecados ahí, pero te lo están diciendo los demás. Sobre todo cuando tienes un programa de noche, te llaman y te cuentan unas cosas alucinantes. En este caso, el programa al que hacía mención se llama Jardines en el bolsillo y se emite por Radio Nacional, también por si tenéis ocasión de... Es del libro, ese ahí no se confiesa nadie. Bueno, también antes os preguntaba, ¿no?, en qué momento os conocisteis y en este caso Juan Carlos Mestre daba una fecha muy concreta, que era el 19 de febrero de 1986 en la Biblioteca Nacional. Aunque en ese momento me decías, ¿no?, que no te atreviste todavía a saludarla o a acercarte. Claro, es que no fue el día que nos conocimos, sino el que él me conoció, que si lo llegó a saber el año pasado fue nuestro aniversario. Yo creo que nos habíamos puesto de acuerdo en que no íbamos a ventilar asuntos privados en público. ¿Qué se le va a hacer? Somos muy indiscretas. Yo soy muy indiscreta, ella. No lo puedo evitar. Pero bueno, luego también a partir de esa fecha habéis coincidido en multitud de ocasiones en diferentes países, ¿no?, tanto dentro de España como también Estados Unidos, Chile, y por lo que he podido ver también hay una gran complicidad entre los dos y admiración mutua. Se ha notado a lo largo de todo el día que he estado con vosotros. Bueno, a los que nos estáis acompañando os diré que en la tarde de hoy, dentro de toda su obra, hemos elegido dos libros de cada uno
que son los que nos servirán un poco pues, para guiar esta conversación, que mantendremos a lo largo de casi media hora, y que luego vendrá acompañada de una segunda parte en la que ambos tendrán ocasión de recitar. Ya la parte final la dedicaremos a preguntas, comentarios, sugerencias. En el caso de Juan Carlos Mestre, los libros a los que nos referiremos son La bicicleta del panadero y La casa roja. En el caso de Ana Rossetti, Alevosías y Deudas contraídas. ¿Vale? Empezaremos por La casa roja, un libro publicado por Calambur en el año 2008, precedido por una cita de Walt Whitman. Aparecen otros muchos escritores en el libro, desde Claudio Rodríguez, Rimbaud, Gamoneda o Olvido García Valdés. Por este libro, Juan Carlos Mestre obtuvo el Premio Nacional de Poesía en el año 2009 y quería empezar por ahí, ¿no? Hablando un poco de los premios y del significado de un premio o de varios premios, porque ambos habéis tenido varios premios a lo largo de vuestra trayectoria, ¿no? En el caso de Ana Rossetti obtuvo el premio La Sonrisa Vertical por Alevosías, medalla de plata de Andalucía por toda su obra y el premio Meridiana por el Instituto Andaluz de la Mujer. Y en el caso de Juan Carlos Mestre, como decía, el Premio Nacional de Poesía por La Casa Roja y el Premio de la Crítica por La bicicleta del panadero. Lo que quería empezar por preguntaros es, más allá del reconocimiento y del impacto mediático, ¿qué queda de los premios que obtenéis? ¿Con qué os quedáis, en definitiva? Bueno, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estoy aquí un poco deslumbrado. A mí la luz no me deja oír. Mi medio natural es la oscuridad. Pero quiero recordar que acabas de preguntarnos algo relacionado con los premios. ¿Sí? Y sobre lo que esto significa en la vida de los individuos llamados, al menos, poetas. No significa absolutamente nada más que un grado de desequilibrio y de añadida neurosis a aquellos que creen que los poetas son caballos de carrera que llegan a la meta unos antes que otros. Los premios literarios tienen que ver con la sociología de lo público y lo literario, que muy pocas veces tiene algo que ver con lo poético. El proyecto espiritual de la poesía está en otro lugar. Es un mal menor y en este estado de necesidad en la que viven los poetas desde tiempos históricos en nuestro país, pues acaso un premio venga a reforzar aquella idea brillante, como todo lo que nacía de su cabeza, de Francisco Pino, cuando decía: abran la puerta, solo pedimos pan. Bueno, pues a veces llegan los premios con esas pequeñas mendicidades, más que recompensas, a poner sobre la mesa el viejo tema de que qué hacen los poetas, de qué viven los poetas y cuál es el reconocimiento que un poeta mínimo puede tener para poder vivir en la sociedad contemporánea. Bueno, todos sabéis, y si no lo sabéis os enteréis ahora, que para comprar una barra de pan un poeta tiene que vender media docena de libros. Claro, para comprar un ordenador hay que vender como 2000. Es una cosa tremenda. En este estado de precariedad absoluta en el que se desenvuelve la vida de los poetas en nuestro país, con unas editoriales cada día más precarias, en la ruina, sin ninguna atención desde los espacios de gestión pública de la cultura, con la reducción a la mínima anécdota de la Dirección General del Libro y el Centro de Fomento a la Relectura, que dedica unos presupuestos exiguos al fomento de la creación literaria, pues los premios suponen, en caso de suponer algo, ese milagro que aparece como una estrella fugaz en el horizonte del 0,0000001 de los poetas. Es decir, no significa sociológicamente nada. Yo creo que incluso lo único que genera es algo sumamente desagradable. Cuando en un concurso se presentan 500, el que lo gana pasa inmediatamente a tener 499 enemigos. Todos consideran que debían haber tenido el premio ellos. Y los premios a los que uno no se presenta, lo comentaba hace un momento con mi amigo Fermín Herrero,
un extraordinario poeta de nuestra tierra, pues acaso se dividan en dos categorías, aquellos que pueden decir yo no he hecho nada para merecerlo y aquellos que bien empleado tienen que se lo hayan dado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Aunque es verdad que un libro es un libro con o sin premio, para mí el premio Gules me significó mucho porque yo no tenía planteado a mi vida de esa manera y cuando gané el premio Gules, de pronto me vi en otro mundo y ahí se me modificó la vida entera. Hombre, no fue de golpe, pero sí fue paulatinamente, pero a pasos agigantados. Yo el premio Gules lo gané en el año 80, que fue cuando salió mi libro, y cuando me conoció Juan Carlos, yo ya estaba leyendo en la Biblioteca Nacional. Entonces, eso quiere decir que sirvió de algo ese premio. Eso no quiere decir que ese libro haya sido el mejor que yo haya escrito, ni el peor, no tiene nada que ver, pero a mí me ayudó bastante. Yo, además, al no estar dentro del mundo literario, no hubiera de ninguna manera osado el llamar a ninguna editorial, empezando que no sabía ni cómo se hacía eso, ni dónde estaban las editoriales, ni a quién se tenía uno que dirigir. Con lo cual, a mí me sirvió. Ahora, quien se crea que porque gane un premio o porque deje de ganarlo, sobre todo porque deje de ganarlo, eso significa algo, pues no tiene nada que ver. Es verdad que si tú ganas el Premio Nacional como tú lo ganaste, a mí me hubiera hecho mucho avío, Juan Carlos, el ganar el Premio Nacional. Ojalá me lo den para el año que viene. Pero sí hace avío porque son unos dineros que a mí me vendrían muy bien. ¿Para qué te lo voy a decir? Se los lleva Montoro, todo. Se lo lleva Montoro, pero lo que no se lleva el Montoro, mira, lo que has dicho de la barra de pan, ellos no lo saben, es que nosotros nos llevamos el 10% del precio marcado en tapa. Entonces, hace cuenta, el libro este mío vale 10 euros. ¿Qué me llevo yo? Pues fijaos los libros que tengo yo que vender. Y yo vivo de la literatura, milagrosamente, pero vivo de eso. Gracias a ese premio, además. Sí. Bueno, en La Casa Roja, volviendo un poco, luego continuaremos con otros de vuestros libros, reflexionas sobre la poesía. En concreto, tenía la referencia de un par de poemas, ¿no? En Pequeña Conferencia, que tú dices que un poema debe ser sencillo como las vacaciones de la clase media, o en Lince Ibérico, que planteas si los poetas deberían tirar confeti en los recitales para poder conseguir una mayor acogida. Estos dos poemas, en este caso, los utilizo para dar pie a la siguiente pregunta. En este caso, quería preguntaros, ¿cómo ha cambiado la poesía, entendida ya en este caso como oficio, como dedicación plena en vuestro día a día, en todo este tiempo, ¿no?, que lleváis escribiendo? Hablo de las relaciones con el público, de la lectura, ¿no? Tú antes planteabas, Ana, que ahora mismo mucha de la poesía llega a través de las pantallas, de los ordenadores, a través de redes sociales, que antes era inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, también oportunidades para publicar. En fin, ¿cómo veis la situación actual de la poesía? Querida Laura, yo no la veo. Para empezar, yo diría, yo soy un hombre, señores, porque no puedo ser dos. Yo soy un hombre, en efecto, válgame Dios, ¿quién soy yo? Laura me atribuye, es normal que los poetas atribuyan todo a otra voz, antes lo hacían a las musas, ahora en la modernidad se le atribuye a la otredad, que es una forma modernizada de las musas. Pero claro, yo estoy muy lejano de pensar que la poesía haya de ser sencilla como las vacaciones de la clase media. La voz que habla en ese poema pretende decir exactamente lo contrario de lo que dice. Yo creo que la poesía es la conciencia de algo de lo que no se puede tener conciencia de ninguna otra manera y por tanto cada cual a través de sus poemas fundará una poética personal. El que la funde desde esas banalidades bien entonadas, escritas en la mitad de una página, escribirá una poesía banal, que tiene el mismo derecho a existir en el mundo como aquel que desde las complejas herramientas que le brinda el lenguaje hace una excavación en las zonas invisibles de la realidad. Decía Shelley que los poetas eran los legisladores del universo.
Hoy ya sabemos, queridas amigas, que eso no es así. Los legisladores del universo son los grandes sátrapas, los mercaderes del dolor humano y aquellos que han hecho de su obsesiva inclinación a las colecciones de escamas litográficas, como llamaba Baudelaire al dinero, el único objetivo de sus vidas. Entonces, ¿acaso nos queda a los poetas la tarea de ser los legisladores de lo invisible, aquellos que con el pequeño y ruinoso negocio de su ínfima verdad bajo la intemperie de las estrellas siguen recordando que no hay mayor ni más digna tarea que aquella que pasa por el elogio de la dignidad humana y por el reconocimiento político, el reconocimiento de las palabras del lenguaje que nos vienen a recordar que los seres humanos somos responsables unos de otros. Y en ese sentido yo me hago responsable de voces que viven asambleariamente dentro de mí mismo y que muchas veces discrepan de mis propias ideas. La poesía yo creo que es algo así como el desafío de intentar dejar hablar a la minoría que hay en uno, no intentar imponerle lo que la gramática de la experiencia, lo que la morfología de los lenguajes, lo que la taxonomía canónica de las formas le dicen al poeta lo que debe decir. La poesía es fundamentalmente un acto de desobediencia a la costumbre. Es la insumisión de las palabras que se niegan a seguir siendo soldaditos de plomo en el cuartel de las grandes ordenanzas para convertirse, acaso, en esos pequeños insumisos que siguen gritando desde las grandes aberturas del silencio donde están los inocentes, aquellos que tuvieron que callar cargados de razón y donde permanece inmaculada y pura la sonrisa de los muertos. ¿Cuál era la pregunta? Porque después de esto, dime tú. Bueno, ¿hasta qué punto? En este caso era su reflexión en torno a la poesía, en su obra, ¿no? En tu caso, ¿has hecho este ejercicio de reflexionar sobre Sí, claro, ello? yo tengo un libro que es Llenar tu nombre, que es precisamente un libro de metapoesía. Siempre llega un punto, sí, llega un momento que uno se pone frente a su propio trabajo, a sus propias herramientas y reflexiona sobre eso. Entonces, tarde o temprano es así. A todos los que nos dedicamos a hacer poesía siempre nos están friendo con la poética, la poética, la poética. La poética no existe como tal, sino como si no haces una reflexión sobre eso, y eso no se improvisa porque te lo estén preguntando. Eso se va formando poco a poco y además haciendo un análisis de tu trayectoria, porque no es algo que tú deseas, sino algo que a tu pesar has construido. Una cosa es lo que tú quisieras que fuera. Entonces, como digo, llega un punto en tu vida que te planteas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que has hecho y a qué se ha debido o a qué ha obedecido o desobedecido lo que tú has hecho. Ahora quería pasar a hablar de Alevosías, un poemario publicado en el año 1900... No es un poemario. Ay, perdóname, estaba mirando una recopilación de cuentos publicada en el año 1991 y reeditada ahora en el año 2017 por la editorial madrileña, ya lo dijo Casimiro Parker. Quería preguntarte también, ¿no? ¿Cómo se ve con el paso del tiempo esta recopilación de cuentos? Eso lo debía de decirlo mejor la persona que se acerque al libro y vea si le sigue diciendo cosas y le sigue pareciendo algo digno, ¿no? de sorpresa o de interés. Naturalmente para mí es algo que está alejado de lo que puede ser actualmente mis preocupaciones. Lo que pasa es que un libro tiene que tener vida propia y no debe interferir para nada la vida del autor, ni lo que en ese momento uno esté pensando o uno esté de acuerdo o no con su propia obra. Yo pienso en esa obra que ha salido por un contexto, por un tiempo, como todas las cosas que salen tienen que ver con una circunstancia, no solamente personal, sino una circunstancia general. Y en los años 90, cuando sale este libro, ya había pasado la movida, ya se nos había
calmado un poco no se nos había calmado, se nos había reducido toda esa efervescencia que tanto nos prometía y que tan creativas fueron, y por lo menos yo le debo tanto a esa época, y nos dimos de bruces con una realidad, como ahora nos estamos dando bruces con otra realidad en otro sentido. Y ahí es cuando sale Alevosía, que realmente las historias son todas con mucho humor, es verdad, pero con mucha frustración. Para los que no lo conozcáis, es una recopilación, son 8 cuentos. Bueno, no es recopilación, era un libro. Bueno, claro, pero reúne 8 cuentos, que me refería por esto, 8 cuentos que giran en torno al deseo, ¿no? En el que... Bueno, son relatos eróticos porque ganaron el premio La Sonrisa Vertical. Entonces no hay trampa ni cartón. No puedo decir, es que no. Es lo que es. Si me dieron el premio La Sonrisa Vertical es porque estimaron que tenía ese ingrediente. Y claro, el erotismo es deseo, pero la poesía también es deseo, y la vida realmente es un puro deseo. Donde se sitúa el objeto del deseo, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero realmente decía Rosa Chacel que ella, la edad no le había cambiado la manera de ver el mundo, porque ella jamás se había considerado deseada, pero sin embargo siempre había sido un ser deseante. Y por tanto, los años eso no lo había modificado porque seguía deseando. Y yo creo que a mí me ocurre igual. Yo sigo deseando muchas cosas, aunque sé que es puro deseo. Damos un salto a La bicicleta del panadero, publicado por Calambur en el año 2012, premio de la crítica. Y en este caso, bueno, haciendo un listado de temas, porque son abundantes temas, ¿no?, los que aparecen recogidos en el libro, tenía, bueno, pues desde Nick Cave, Un cuadro del Bosco, Mayo del 68, Monsanto, el FMI, aparecen turistas, aparecen multitud de referencias. La pregunta ahora es cómo armar un poema o de qué manera todo el imaginario, todas las lecturas, todos los gustos musicales, todo lo que conforma tus gustos y tu día a día acaban formando parte de la escritura, ¿no?, y de la poesía. Ya me gustaría a mí saberlo. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Para empezar, lo de La bicicleta del panadero, claro, es un libro que tuvo el premio de la crítica en un país donde la crítica no existe, con lo cual al libro le da un premio un jurado inexistente. Esa es una de las cosas curiosas y enigmáticas en relación a este libro. Pero, querida Laura, claro, tú me preguntas por cómo yo construyo un poema. Claro, cada poema se construye desde un lugar radicalmente distinto al cual se ha construido, si es que se construye, el anterior, y desde un lugar radicalmente diferente a cuál ha de ser el siguiente, porque si no, todos los poemas tendrían esa cosa horrorosa que llaman el sentido de lo unitario, y el poema se instala críticamente en el mundo en la medida de que es un artefacto animado de emoción, pero que desobedece, como toda actividad cuántica, porque claro, yo no soy un sujeto supersticioso que crea en las musas y menos aún en el serrín jurídico de la retórica según la cual se construyen modélicamente los poemas. Los poemas llegan a mí de una manera radicalmente azarosa y que están íntimamente vinculados con mi experiencia de vida. Posiblemente yo no haya escrito ni una sola línea que no sea el correlato de una historia de lo vivido, entendiendo lo vivido en su sentido más amplio. No creo que sea menor la intensidad vital de un sueño que la intensidad aburrida de tomarse un café con leche en un bar de Madrid y conversando en torno a la poesía contemporánea, uno de los temas más aburridos que uno puede abordar.
porque si la poesía no es un suceso súbito, no es dinamita contra los órdenes preestablecidos en el lenguaje de este mundo, sino nos hace visible la otra zona inédita de la realidad, el poema es más bien el artículo y el resultado de la inteligencia periodística que la de un escritor, que la de un poeta, que muchas veces no es otra cosa más que un medium, un intermediario entre qué, entre los fantasmas que habitan la oscura casa de la literatura, no, entre todas las voces que nos preceden. Todo poema creo que es el resultado de aquello que escribieron otros antes que nosotros. Yo no creo en el originalismo. Los guitarristas de 7 dedos lo único que hacen es enredarse en la guitarra imposible de las armonías. La poesía está presente allí donde alguien decide subrayar con su lenguaje la intensidad de la vida. La poesía se hace presente para exaltar fundamentalmente el gran proyecto civilizatorio del lenguaje, aquel que a través de la historia de la cultura ha ido cargando las palabras de profundas significaciones para convertirlas en actos de verdad, en piedras con las que construir la casa de la verdad y no para destruirla. Entonces los poemas se van construyendo desde esa necesidad social, íntima, personal, deseante y anhelante de cada persona humana, que en los momentos de crisis de la historia, en los momentos de éxtasis y de felicidad, piensan que las palabras es la herramienta más útil con la cual poder contribuir a ampliar los horizontes significativos de la vida, los horizontes significativos del pensamiento. Cuando en los momentos oscuros de la historia la poesía se hace presente para recordar a los verdugos qué es lo que significa la palabra piedad, para recordarle a los sátrapas qué es lo que significa la palabra misericordia, pero para recordarle también a los enamorados cuál es el mensaje que dejó temblando sobre la mesa como un cuchillo rosa a Oscar Wilde desde la prisión de Reading, o el viejo mensaje que establece la legislación invisible que hace que los adolescentes, las historias entre adolescentes, hoy no terminen mal porque existió algún día un hombre que escribió el Romeo y Julieta. Yo creo en la legislación invisible de la poesía, aquella que hace que sea más difícil que un hombre dispare contra la sien de un semejante después de haber leído a San Juan de la Cruz que antes de hacerlo. Creo que esa necesidad esencial de la dignidad humana, ese encargo que nadie nos ha hecho, pero que estamos dispuestos a cumplir hasta el último día de nuestra vida, es la única razón desde la cual se puede escribir un poema. Lo demás son paraguas con las varillas rotas y el serrín, el viejo serrín de la jurisprudencia. La poesía tiene siempre las puertas herméticamente cerradas para los imbéciles y abiertas de par en par para los inocentes. Bueno, y para terminar, antes de que paséis a recitar, me quería referir al poemario Deudas contraídas, publicado por la editorial La Bella Varsovia en el año 2016, que me decía antes Ana que ya va por su 4ª edición. Quería citar la cita inicial, que también es un buen adelanto, ¿no?, de lo que te vas a encontrar en el poemario, que dice: el pecado del silencio, cuando se debe protestar, convierte a los hombres en cobardes, de Ella Wheeler Wilcox. Entre los grandes temas que están contenidos en este poemario están desde el asesinato de las mujeres que trabajan en las maquilas hasta la gente que se va a buscar nuevas oportunidades a otro país, los devastadores efectos de la crisis, los desahucios, la presión de los cánones de belleza. Hay un compromiso muy fuerte en este poemario, y de esto quería hablar también con los dos, ya que es otro de los componentes esenciales de vuestra obra, ¿no? Es una poesía que, en este caso, luego pasaremos también a ti, es una poesía que quiere llamar a la acción, que busca que el lector se involucre.
Hombre, yo no pienso en el lector jamás cuando estoy escribiendo algo. Yo estoy completamente entregada a lo que el texto me va diciendo, lo que el texto me va pidiendo y lo que el texto me va enseñando. Yo no estoy pensando en el lector de ninguna manera en ese momento. Y realmente lo que trato o lo que traté cuando empecé a escribir poemas, como por ejemplo el de las asesinadas en Ciudad Juárez, yo lo que trataba era de plantearme cómo en este mundo pueden desaparecer seres humanos, en este caso chicas, a plena luz del día, bueno, a cualquier hora del día, a plena luz del día, a plena oscuridad de la noche, y nunca se han encontrado los testigos. Entonces, uno se tiene que plantear qué clase de mundo estamos viviendo, qué clase de silencio pesa más que lo que es una actitud de justicia y una actitud de verdad y una manera de enfrentar los hechos. ¿Quién está, como digo, detrás de todo eso? Es verdad que yo estoy tratando los asesinatos de Juárez porque fue lo que de alguna manera me provocó el escribir eso, porque estuve con familias de estas chicas asesinadas, pero no es en el único lugar del mundo donde ocurren estas atrocidades. En Guatemala es como un día sí y otro día no, y están en muchos otros sitios que realmente no lo sabemos porque nos lo ocultan. También hay chicas que las cogen y las secuestran y las tienen en África hasta que les viene bien. No sabemos en ese cautiverio qué es lo que le han sucedido. Y, claro, uno se tiene que preguntar en qué mundo estoy, qué significa ser humano. Yo no estoy pensando en el lector, yo estoy pensando en la humanidad. No quien lea o quien deje de leer, ¿no? Y porque yo formo parte de esa humanidad, yo no estoy libre tampoco de culpa de todo este tipo de cosas, porque yo estoy pagando unos impuestos, que esos impuestos están llevando armas a sabe Dios dónde, o estoy votando a una gente que van a estar atropellando a las personas que quieren entrar en el país o quieren vivir dignamente de un trabajo y no se lo dan, o lo están sacando de sus casas. A ver, ¿qué responsabilidad tengo yo en todo eso, no? Yo no puedo estar creyéndome aparte de un sistema en el que estoy inmersa y de que de alguna manera, queriendo o no, estoy subvencionando. En tu caso, sí, una reflexión también, ¿no?, sobre poesía y compromiso. Bueno, yo pertenezco, queridas amigas, a la tribu de los que ha renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás. En mi caso ha sido bastante fácil porque nunca la he tenido, pero creo que cada cual ha de escribir desde su lugar moral y que no existe ninguna categoría que pueda ejercer una autoridad moral sobre las demás si se ejerce desde el lugar intransferible de la conciencia de cada uno. Todo acto de pensamiento es un acto de compromiso. Lo que varía es el lugar del compromiso. Hay quien se compromete con el paisaje, con el nenúfar y el crepúsculo, y se compromete de alguna manera con una manera de estar en el mundo y de apostar por la sostenibilidad de las ideas bellas que han animado la imaginación utópica de aquellos que aún creen en aquella vieja belleza que Rimbaud sentó sobre sus rodillas para darle pequeños azotes. Hay aquellos que
que creen que los seres humanos somos responsables unos de otros y que por tanto se implican en la reconstrucción civil de una sociedad sobre unas bases radicalmente más justas que algún día hagan imposible el dolor y el sufrimiento humano. Hay quienes luchan desde la palabra por los derechos de los demás y los que luchan por los derechos de aquellos, como decía Pasolini, que no saben tan siquiera que tienen derechos. Yo me siento, desde luego, mucho más próximo de aquellas personas que han hecho de su vida el empeño ético de reconocer en el otro la propia condición de quien uno es, de el que se siente más próximo de los débiles y de los humildes, de los que han apostado su vida por el lenguaje de la delicadeza humana frente a los actos de fuerza, aquellos que creen que no hay más alta tarea para la disciplina, para cualquier disciplina artística que no sea el elogio de la condición humana y la innegociable dignidad de la persona. ¿En qué lugar se puede situar entonces el lenguaje en todo esto? Pues el lenguaje de la poesía se puede situar acaso en un lugar de resistencia, el lugar de resistencia que ofrece una delicada y persuasiva, valga la redundancia, oposición, resistencia a esos actos de fuerza provenientes de la sociedad de los mercaderes y el discurso publicitario han invadido la casa del lenguaje. Como años atrás la vieja casa mágica de los alquimistas fue invadida por la prosodia mercantil de los farmacéuticos, ¿acaso estamos en presencia hoy de un lenguaje que ha utilizado la mentira como estrategia cotidiana para dar cuenta de la realidad? Y la poesía, entonces, es posible que no le haya quedado otra posibilidad que la de convertirse en un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. ¿Qué tipo de mentira? Pues desde la mentira publicitaria que intenta decirnos que la felicidad es el sinónimo de una bebida refrescante con burbujas, con sabor a cola, hasta aquella otra impiedad cotidiana que señala al diferente, al distante, al que proviene de un lugar remoto, al que no forma parte supuesta de nuestra comunidad de bienes sociales y culturales como un extranjero. La poesía hace entonces aparición ahí para subrayar una esencial igualdad en la que participa intentando alumbrar las zonas oscuras en las que el pensamiento ideológico y político invade el territorio del lenguaje, ese lenguaje que en esencia viene a señalarnos que solo la esperanza de los significados nos puede llevar más lejos que la evidencia de esta gran construcción de mentira en la que se ha convertido, por ejemplo, el periodismo contemporáneo. En esa resistencia está la poesía, en el lugar moral donde todavía queda un pequeño lugar para la esperanza, un pequeño lugar para las personas, un pequeño lugar para las mujeres, los diferentes, los humildes, los que están empezando a acostumbrarse a decir de nuevo no. Vale. Si os parece, pasamos ahora ya a que cada uno de vosotros... ¿Quién empieza? Si tú vas a tocar los acordeones y esas cosas. Empieza. Venga, apoyo.
traficantes de sueños. Antes de los reclamos, nadie sabía dónde estaba. Habían oído su nombre como en el de esas ciudades de las viejas historias. Quizá no existiera. Hasta que secretamente, sin que nadie hasta entonces se hubiera podido dar cuenta, llegaron de allá seres extraordinarios. Ropas distintas, cadenas de oro, relojes buenos, zapatos flexibles como cáscaras, pañuelos de colores demasiado hermosos que huelen como flores nocturnas y se aprietan en el puño de un niño. De repente estaban por doquier. Como por descuido, las abultadas carteras abrían sus fuelles, billetes arrugados o flameantes, billetes grandes y blandos, suaves hojas sobre los mostradores de las tabernas, en las cajas de las apuestas o en los bolsillos del timador. Billetes que no se acaban jamás. Alegre lluvia de billetes, trasiego de billetes, papeles que significan inagotables tesoros. Y entonces el padre entregó a la hija y enrolló la ganancia en su pantalón raído. Y entonces la madre entregó a la hija a cambio de una hipotética máquina de coser. Y entonces la hija, con la bendición del padre y de la madre, se fue con otras hijas a la fabulosa y desconocida ciudad de las viejas historias. Y la aldea se quedó sin hijas. Nunca más se supo de ellas. Las lágrimas que la hija y las otras hijas derramaron por el camino se secaron. Ya nunca pudieron volver. Principio de la indeterminación. Como la liebre paralizada frente a la inminencia de los faros, frente a un mundo indemostrable, entre el visionario torbellino del temor y la asombrosa ruina de lo transcurrido, frente a la exigencia de tener que incrustar en el tiempo el frágil recinto del acontecer. Como la liebre frente a la inminencia de los faros, te enfrentas a la vida que requiere ser realizada, entre lo venidero que requiere ser encontrado y lo sucedido que requiere ser resuelto. Y resiste, a mitad del camino resiste, con la poca convicción de las víctimas, con la inmovilidad de las víctimas, con su pasmo. Sobre la trampilla amenazadora del presente, anclándote en una culpable e irrevocable indecisión, sigues mintiéndote seguridad, aplazando la huida, esperando que el desastre sobrevenga en la noche, frente a la inminencia de los faros, como la liebre. Existencias agotadas. No hay nada que hacer. Invertimos todos nuestros intereses en un seguro sin vida. Nuestros días eran préstamos gestionados por la usura del temor. Ahora es tarde. Aunque abramos en páginas limpias de borrones cuentas nuevas, no saldaremos las cuentas pendientes. Tantas concesiones a fondo perdido nos han cancelado el porvenir muy por debajo de sus infinitas posibilidades. ¡Qué mal negocio! No dimos crédito a nuestros sueños, los blindamos contra fluctuaciones y dudas, reprimiéndolos en cajas fuertes, agotamos los plazos para hacerlos efectivos. Ahora nuestras mezquinas acciones están devaluadas, sin respaldo ni avales, sin fe. Dejémoslos ya. Es inútil negar el desplome de toda previsión en una caída sin fondo. Es inútil continuar financiando espejismos, cargando su vacío en necias esperanzas. Nuestras insolventes existencias han sido transferidas a las carteras de los especuladores. Recalificarán nuestras miserias al descubierto, las someterán a sus operaciones alquímicas y se las repartirán a su favor. No asistamos a la subasta. Ahorrémonos comprobar el escaso valor de las pujas. Excedentes de existencia. Somos seres desprendidos de la realidad y anegados en la confusión, como fugitivos inermes en la emboscada, como aves migrantes que pierden su ruta, como amantes hambrientos que gritan su amor despreciado o mendigos que deambulan entre los veladores indiferentes de los bares.
Nadie nos oye, nadie nos oirá, nadie nos mira, nadie nos echará en falta. No importamos a nadie, nadie irá a buscarnos, no, nadie nos buscará. No se activarán las alarmas, ni girarán los focos, ni soltarán los perros de caza. Nadie nos rastreará, ni rondará los buzones de los edificios, ni desentrañará las guías telefónicas, ni averiguará contraseñas. Las cámaras de vigilancia no registrarán nuestra deserción. Somos seres residuales y nuestra ausencia ni siquiera les significará alivio. Somos piezas recambiables y fungibles. ¿Qué ha sido de tu hermano, de tu hermana? Imágenes tuyas, sangre tuya, tus iguales en estirpe. ¿Qué ha hecho de tus hijos, de tus hijas, de tu linaje y de tu herencia? ¿Qué has hecho de ti, disfrazando la existencia para no ver su desamparo, narcotizándola para no sentir su crueldad, embruteciéndola para no reconocer el fracaso del mundo? Te has desprendido de la familia humana como un fragmento aborrecido que no encuentra dónde asirse, un fragmento de contradicciones y dilemas. Así eres tú. ¿Qué haces anegándote en anhelos que jamás serán colmados, fundiendo la justicia con la recompensa que crees merecer, la injusticia con tu resentimiento, suplantando el dolor de vivir por el ansia de lo que no posees, encerrándote en el rencor por lo que no consigues? ¿Pretendes hacer coincidir lo que encuentras con lo que buscas? Pero ignoras lo que buscas. Desconoce que todo cuanto llamas tuyo ha sido arrebatado a otro, pues ve tus manos limpias. Han sido los demás, dice, han sido los demás los asesinos, los salteadores, los que han violentado la inocencia, dice. Te has ocultado las huellas de su depredación y no sabes nada de lo que han hecho, dices. Tus ojos no conocen las lágrimas de los humillados, de los olvidados, de los poseídos. El asesino y la víctima son los demás, dices. Y tú te crees a salvo. Pero tu ignorancia es tu crimen. Sin embargo, si un destello de conciencia se instalara en ti, pudiera suceder que el sufrimiento fuera revelado y como la noche se desplegará el espanto y el terror de ser de la misma sustancia del que mata y del que muere, el espanto de identificarte con la angustia de los demás, con los crímenes de los demás, con la indigencia y la vergüenza de todos. Saberte en el todo. ¿Qué ha sido de mi hermano, de mi hermana? Imágenes mías, sangre mía, mis iguales en estirpe. ¿Qué he hecho de mis hijos, de mis hijas, de mi linaje, de mi herencia? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué he hecho de mí? Fragilidad de los cuerpos. Huir de sí, de ese decreto feroz de la semilla que crece incontrolada y asfixia y mata inexorable. Huir, sí. Decidme cómo hacerlo, porque ya se desplegaron las guerrillas, se hicieron con los mandos, se apoderaron de todas tus defensas antes de que pudieras percatarte. Siempre pasa igual. No se sabe dónde empezó la rebelión, cuándo la orden fue dada y por quién, cómo se activaron las furtivas tareas que abren galerías y extienden las raíces de una planta maligna. No se sabe, nunca se sabe. Los duros fractales de un árbol de coral o el tóxico penetrante que invade silencioso te socava desde dentro, te socava desde dentro. Mientras tú te levantas, te duchas, te vistes, te vas a la oficina, sacas el café amargo de la máquina y emprendes tu rutina con ímpetu o desgana, da lo mismo. Porque mientras dentro de ti se afanan los procesos, el enemigo toma posiciones, sin resistencia va tomando plaza y espera el momento irreversible de dar la cara y mostrar su dominio. Y eres como un sepulcro sellado en cuyo interior los gusanos se afanan. Y no hay modo de huir, ya no hay modo de huir. ¿Cómo se escapa el muro de la hiedra? Ceremonia incruenta. Ha llegado la hora.
Yahvé, mi pastor, nada me falta. Entra en el cuarto de las inyecciones, la puerta se cierra con estruendo. Me hace reposar en praderas de verde hierba, me conduce a las aguas apacibles. Se tiende en la camilla, un funcionario le ata un brazo, otro el pecho, otro el otro brazo, otro las piernas y cintura. Me guía por senderos de rectitud por amor a su nombre. Los enfermeros abren las vías. Preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Se abren las cortinas, a un lado los testigos de la víctima, al otro sus familiares. Unge mi cabeza con óleos y rebosa mi copa. Le ponen la capucha, el capellán a sus pies, el alcaide a la cabecera. Tus bendiciones y tu gracia irán conmigo. Le aplican la dosis de tiopetal sódico para que enmudezcan sus cuerdas vocales, bromuro de pancuronio para que se asfixie, cloruro de potasio para que se le detenga el corazón. Moraré en la casa de Yahvé hasta el fin de mis días. Hora de la muerte, 9:15. Causa de la muerte, homicidio. En esta clase de crímenes no hace falta destruir las pruebas. Atrévete y sucederá. Imagina la oscuridad. El horror dispara sus minutos a la velocidad de la metralla. Las sirenas crecen como aullidos de chacales. Los gemidos retumban entre los escombros, clavan sus esquirlas. Imagina tus lágrimas como bayonetas, desahuciadas de todo consuelo, de toda piedad. Refugios rebosando de miedo, temblando de miedo, mientras los cadáveres elevan sus montañas, mientras los bombarderos gotean constelaciones en las aceras. Imagina el aire entrándote, invadiéndote de muerte. Se pulverizan árboles y bibliotecas, se desgarran cuerpos y muros, se mutilan recuerdos y palabras, se siembran minas, terrores y esqueletos de pájaros. Imagina la orfandad de las cosas, el llanto de las cosas. Imagina cómo los héroes se envuelven en capas escarlatas, cómo los verdugos despliegan alfombras escarlatas, cómo las víctimas se ahogan en manantiales escarlatas y cómo el espanto, la venganza y el odio ganan batallas en tu corazón sobrecogido. Estás en medio del recinto inexpugnable del pánico y eres tú quien orquesta los crímenes, porque has sido tú que eres capaz de imaginar, de sentir todo lo que imaginas, de fabricar todo lo que sientes, de construir realidades con los sueños, quien ha dado vida al horror. Por eso, atrévete a cambiar la estructura del mundo. Y donde dices temor, di esperanza, porque las lágrimas también son de alegría, porque la sangre también es nacimiento, porque la belleza también es sobrecogedora y el amor un potente estallido. Por eso, atrévete, apacigua tu mente, ilumina tus ojos, imagina justicia, imagina consuelo, imagina bondad. Gracias. Bueno, yo voy a leer dos poemas. Uno habla, bueno, los poemas hablan de cosas que no existirían sin las palabras. Cuando yo era muchacho, casi es contestando a una pregunta de Laura, este mediodía me decía, ¿cómo comenzasteis a escribir? Y yo comencé a escribir cuando descubrí que las patatas tenían algo que ver con Joan. Las patatas enterradas en un lienzo de Joan Miró se convierten en pájaros escondidos
bajo la lana en el fondo de un tambor. Esas lluvias dormidas no necesitan una silla para trabajar sentadas. Dicen finas palabras con ojos de gallina mientras soplan el polvillo de las lentejas. Dicen santa es la miel, santa la miel vieja que no espera ninguna desgracia en la casa dormida. Solamente una vez en la vida sale la estrella a platicar con los carneros que no tienen apellido. La noche está patas arriba y los insignificantes con nariz de gancho van a la sinagoga a llorar por la destrucción del templo. La madre los afeita bajo el impermeable con piel de fruta. Se rasuran el mentón y los pelillos de las orejas. Vienen los ratones con los bolsillos llenos de piedrecitas y garbanzos a volcar los candiles. Oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, cómo picotean allí dentro sus blancos zapatos de lejía y azúcar. En la última fila, apoyados en el hombro de la nieve muerta, preguntan: ¿a qué vendrá Pentecostés? A frotar con aceite los huertecillos con baldosas de oro, a amarse bajo las colchas de cama. Oh, ah, oh, oh, ah, oh. ¡Qué caminata! ¡Qué caminata por la corona de los reyes! Solo por hacer algo, cruza cada uno su noche y el dedo de los anillos les dice: pasa. Allí está Giorgio, que detestaba las flores y amaba los frutos. Allí las criaturas de Apollinaire, tirando desde la Torre Eiffel huevos a los alemanes. Moisés, Moisés, Moisés. Las patatas azules enterradas en los lienzos de Joan Miró lloran porque han perdido los resguardos. ¿Será que lo hacen porque la hermosura no se puede comprar, sino cambiarse por otra belleza? La nodriza y el herrero han cerrado sus ojos y ahora se las arreglan sin beber. Sobre el jabón mojado juegan los niños que han comprado una vela. A la hora de la siesta, las patatas escuchan música y se sirven pastelitos tricolor. Todos los días son el día de todos los santos. Los caballos comen frijoles y las pensiones se llenan por un rato de mujeres y hombres a la manera de Josephine Baker. Amén, amén, por los que al mondar las patatas escuchan alguna palabra de su madre. Amén, por los que con una mínima inclinación de cabeza dejan a Dios con la boca abierta. La lluvia no tiene dinero. Los corderos no tienen dinero. Los fuegos artificiales no tienen dinero. Igual desciende la bendición sobre sus propósitos. Igual el ruiseñor mira la trompeta por el rabillo del ojo y las esposas y los huéspedes de la revolución industrial se quedan pensativos. Oh, ah, oh. No es necesario caerle bien a la gente. Basta
con no interrumpir el trabajo del mar, acariciarle el pelo a la democracia. Eso sueñan las patatas bajo el arroz con pollo que se sirven los lanzadores de béisbol después de morderse la lengua. Las patatas se bajan de los taxis de cartón y simplemente entran en restaurantes carísimos llenos de obreros graduándose y apodos bastante lindos. Y el hombre que se mantenía al margen de todo se gira para decir: no encuentro mi cartera. Y el hombre que se negaba a verse da la vuelta para declarar por primera vez: te amo, tal vez no para siempre. Esa felicidad es para ti. Oh, 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 oh. Las patatas enterradas en un cuadro de Joan Miró. Bueno, voy a leer. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan en torno a los 5 Bien, minutos. pues leo. Unos 5 minutos. Nos quedan. Bien, pues leo un último poema. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas.
pequeñas mentiras de lluvia, heridas por una púa de acacia. En Caballo Morto, los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. Y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo. Es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse, los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo Morto, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Caballo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. En Caballo Morto, cuando muere un caballo, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama a Ledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Ledo o Ivo, llaman al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y Caballo Morto, Caballo Morto es un lugar que no existe. Bueno, pues nada, un placer escucharos. Hasta aquí no podemos quedarnos más tiempo, pero bueno, ellos van a estar por la feria hasta que cierre. Si queréis preguntarles algo o bueno, en fin, cualquier cosa, van a estar por aquí. Gracias por acompañarnos esta tarde. Vicky.